Bueno, vamos a ver entonces algunos criterios que sirven para seleccionar unidades, algunos conceptos también se necesitan saber justamente para poder escoger las unidades sanguíneas de la mejor forma para el donador y para el receptor, obviamente. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer a una unidad es descartar enfermedades transmitidas por la sangre. En cierto modo, la primera barrera es la entrevista que se hace al donador. Ahí vamos a tratar nosotros en general de buscar cualquier factor de riesgo que pueda tener el paciente para determinadas enfermedades infecciosas que pueden ser transmitidas por la sangre. Y el segundo paso, pues, es hacer el estudio microbiológico a la unidad, es decir, vamos a tomar una muestra de la unidad obtenida y esa se determina si es que existen gérmenes que puedan ser transmitidos por la sangre. Hablamos, por ejemplo, VIH, hepatitis, B y C, ¿no? Hepatitis B y C, que son las que nos interesan desde el punto de vista de transmisión de la sangre. Y también hablamos de enfermedad de Chagas, de paludismo, ¿sí? De Trypanosoma cruzi, como por ejemplo los más importantes que se pueden determinar. Dependiendo de las regiones, incluso hay más restricciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, México, ellos restringen mucho las unidades sanguíneas o los donadores de zonas fronterizas, porque ahí tienen la fiebre de las montañas rocosas y otras infecciones que pueden ser también transmitidas por sangre. Interesantemente, estos son justamente los pacientes en los cuales se debe determinar estas dos situaciones. Ahora, también del Reino Unido, por ejemplo, en la época de los 80, recuerden ustedes que en Reino Unido hubo esta plaga de la enfermedad de las vacas locas. Entonces, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs es otra condición por la cual no se puede transfundir a pacientes justamente por la probabilidad de transmitir estos priones por vía sanguínea. Entonces ellos tienen en su normativa, por ejemplo, no aceptar donaciones de este tipo de pacientes. Por eso digo, son filtros que se utilizan para evitar ese tipo de problemas. Además, siempre se busca que sea el mismo grupo y el mismo factor RH que tenga el donador en relación al receptor. Y la sangre tiene que ser compatible, medido por pruebas cruzadas. Creo que esto ya quedó bastante bien en relación a las pruebas cruzadas. Y bueno, aquí tenemos una tabla de compatibilidades sanguíneas. Digo, el día de ayer fue justamente Vicente Corral. Nos quedamos sin sangre de una paciente de tipo AB positivo. ¿Qué le transfundimos si no tenemos AB? ¿Qué hacemos con estas pacientes? La respuesta está en esta tabla, ¿no? Ya vamos a ver cuál sería la respuesta que tienen ustedes. Lo único que voy a pedirles para poder hacer el ejercicio un poquito, vamos a olvidarnos del positivo y el negativo y solo nos vamos a concentrar en el ABO. Por ejemplo, ¿qué anticuerpos tiene el grupo sanguíneo O? No tiene anticuerpos. ¿No tiene anticuerpos seguro? ¿Qué anticuerpos? Tiene anticuerpos A y B. Tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Lo que no tiene son antígenos, ¿no es cierto? Sí. Ok, por tanto, ¿puedo transfundirle de otro grupo sanguíneo O? ¿Qué dice? Sí. Sí, ¿no? Sí. Podemos darle otro sanguíneo. Pregunta, ¿puedo transfundirle de grupo sanguíneo A? Sí. Seguro. No. No. No se Tiene puede. anticuerpos en contra del A. ¿Podemos transfundirle del B Tampoco. Tampoco. y de la B? No, ¿verdad? No. Tampoco. Entonces, miren, el O únicamente recibe O. No hay forma de darle otro tipo sanguíneo. Ahora, el O negativo siempre va a recibir negativo. El negativo recibe el negativo, no hay vuelta. Pero el positivo sí puede recibir del positivo y puede recibir del negativo, como estamos viendo en esta tabla. ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo es el grupo sanguíneo A. ¿Qué anticuerpo tiene el grupo sanguíneo A? Anti-B. Anti-B. Por tanto, ¿puedo darle yo grupo sanguíneo O? Sí. Ya, ¿puedo darle grupo sanguíneo A? Sí. ¿Puedo darle el B? No. 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 ¿Y a B? Tampoco. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, miren, al grupo sanguíneo A le podemos transfundir sea A mismo
o sea, el grupo O. Obviamente negativo siempre recibe negativo, ¿sí? Pero positivo sí podría recibir negativo, ¿sí? Podemos darle en positivo negativo. Vamos, grupo sanguíneo B. Grupo sanguíneo B, ¿qué anticuerpo tiene? Anti-A. Tío. Anti-A. Entonces, ¿le puedo dar O? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Le puedo dar A? No. No. ¿Le puedo dar B? Sí. ¿Y le puedo dar a B? No. 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 Perfecto, entonces no podemos darle, ¿no es cierto? Ahora, el grupo sanguíneo AB, ¿qué anticuerpos tiene? Ese sí no tiene anticuerpos. Ese no tiene anticuerpos. Por tanto, ¿puedo darle del O? Sí. ¿Puedo darle del A? Sí. ¿El B? También. También. ¿Y de la B? También. Entonces, miren, este se convierte entonces en el receptor universal, mientras que el O se convierte en el donador Donador. universal. Sí, si ya sabes cuál es el concepto de donador universal, que sería el grupo sanguíneo O, y receptor universal, que sería el grupo sanguíneo AB. Ahora, ¿qué tan frecuentes son los grupos sanguíneos de nuestra población? Esta es una imagen o una tabla tomada de un grupo hecho en México, ¿sí? Donde vemos que el grupo sanguíneo O, el grupo sanguíneo 0, equivale al 50-60% de la población, es decir, más de la mitad de la gente tiene grupo sanguíneo O. El grupo sanguíneo A va del 30 al 40%, el B del 8 al 9% y el AB el 1 al 2%. Miren, el caso de ayer del Vicente Corral es una paciente de grupo AB, es decir, que debe estar entre el 2% de la población y obviamente no teníamos donador. ¿Qué tipo de sangre podemos transfundir? Una o Podríamos ave. darle O, o podríamos darle A, o podríamos darle B. Digo, la ventaja es que es receptor universal sin ningún inconveniente. Ahora, en cuanto al D positivo, o el RH positivo, que es lo mismo, el 97% de la población tiene ese tipo de factor RH, mientras que la D negativa o RH negativo se presenta apenas del 3 al 5%, es mucho menos frecuente, ¿no? Aquí tal vez es el problema, porque el negativo siempre requiere negativo, siempre hay una alternativa para poder transfundir a los otros pacientes del grupo ABO, pero negativo sí necesita negativo, no hay vuelta. Ok, ¿queda claro esto de la selección de unidades? Sí, ¿no? Ahora, vamos con el manejo de los hemoderivados. Fíjense, por favor, aquí esta bolsa cómo está ya dividida después de que fue ya centrifugada. Podemos ver el plasma arriba y abajo la sangre, ¿no? Ok, en cuanto al manejo de hemoderivados es muy importante. Necesitamos obviamente un anticoagulante. Si yo quiero conservar esa unidad de sangre, necesito agregarle anticoagulante para que no se me coagule dentro de la bolsa. Por cada 100 mililitros de sangre debo poner aproximadamente 15 mililitros de anticoagulante. Y esto es muy importante. ¿Cuánto tenía de sangre una unidad? Una unidad de sangre total. ¿Cuánto volumen tenía? 4.500, No, 400, 400. 450. 450. O sea, ¿cuántos mililitros de anticoagulante tendría? Aproximadamente, digamos que es de 400, ya, para hacerle más redondeada la cifra. ¿Cuántos mililitros de 60. 60 mil. 60? Supongamos que un paciente viene por un trauma de un accidente de tránsito y le transfundimos 2 paquetes. ¿Cuánto le estamos pasando de anticoagulante? 120. 120 mililitros. ¿Qué opinan ustedes si el paciente viene sangrando y le paso un paquete más? ¿Qué va a pasar? Demasiado anticoagulante. Sí, le estamos pasando anticoagulante. Hay que tener presente que estamos pasando anticoagulante. Entonces, no es que transfundo nomás como me dé la gana. No, no. Porque estamos pasando también anticoagulante. Si el paciente viene por sangrado, estamos entonces precipitando más sangrado en el paciente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿qué anticoagulantes solemos utilizar en los pacientes, en las unidades, perdón? Podemos utilizar este ACD, CPD o CPDA1, cualquiera de estos anticoagulantes. ¿Cuál es el mejor de todos? El último, el CPDA1. ¿Cómo funciona el anticoagulante? ¿Ustedes tienen idea cómo funcionan, cómo hacen su trabajo de anticoagulación?
¿no? No, Doc. Entonces ocurre como secuestran el calcio. Son quelantes del calcio. Por tanto, ¿qué va a pasar con el paciente que está sangrando y que le doy un quelante de calcio? ¿Qué va a pasar con sus niveles de calcio? Disminuirá. Va a disminuir. Y esto me predispone, aparte del sangrado, ¿a qué otro problema? Una hipocalcemia. Hipocalemia. Sí, pero la hipocalcemia, ¿qué me desencadena? Arritmias, ¿no es cierto? Arritmias, fíjense. Un paciente que viene sangrando, le meto anticoagulantes, encima le bajo el calcio y voy a precipitar arritmia. Y miren qué complejo es el asunto. No es de transfundir por transfundir, hay que transfundir cuando se necesita, ¿sí? Ahora, este anticoagulante me permite almacenar la sangre por 21 días, o sea, 21 días va a estar guardada en el banco de sangre y si le utilizo este CPDA1, puedo incrementar esto hasta 35 días, lo cual es bueno porque el banco de sangre va a tener un stock para poder donarnos la sangre, pero vamos a ver qué pasa con esos productos viejos, ¿sí? Vamos a ver después de eso. La sangre total es interesante, se almacena a 4 grados centígrados. ¿Qué opinan ustedes de que se almacene a esta temperatura? ¿Qué piensan que puede pasar? Puede llegar a congelarse, tal vez, no sé. No, de hecho la Algo idea es así. evitar que se congele, por eso no llega a cero, ¿no? Se queda a 4 grados, se mantiene fría, pero no se mantiene congelada. ¿Cuál es el problema? De que yo tenga una unidad que no está congelada. Que puede coagularse. No, bueno, por eso es el anticoagulante, pero ¿cuál podría ser el problema? Si es que por casualidad, verán, estamos nosotros tomando una muestra de un paciente. En la piel del paciente, ¿qué germen es el que vive usualmente en la piel? Laureos. Exacto, estafilococo o estrepto, uno de los dos. Si yo no hice una buena asepsia, le canalicé una vena y le extraje sangre y esa sangre se mantiene 21 días o 35 días a 4 grados centígrados, ¿qué va a pasar con esas bacterias que alcanzaron a llegar al paquete? Van a proliferar. Exacto, van a proliferar. ¿Cuál es el mejor medio de cultivo para esos microorganismos? Si yo quiero cultivar un estafilo o un estrepto, ¿cuál es el medio de cultivo que sería muy bueno? ¿Cómo se llama? ¿Saben? No es el agar sangre. Es el agar sangre, ¿no? Casualmente, miren, estamos usando un medio de cultivo ideal a 4 grados centígrados. Claro, crecen lentamente, pero están creciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente traumatizado, que le hemos pasado anticoagulante, que tiene riesgo de arritmia, y ahora qué le estamos metiendo? Bacterias, ¿sí me entienden? Puede ser una sepsis asociada al uso de los hemoderivados. Por eso repito, no es transfundir por transfundir, hay que saber por qué transfundo, para qué transfundo y cómo transfundo en los pacientes, ¿sí? Ahora, las plaquetas son otro problema, porque las plaquetas, si le almaceno a menos de 22 grados centígrados, se mueren, o sea, pierden la función. Para que las plaquetas se mantengan de la mejor forma posible, deben ser almacenadas a 22 grados. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el riesgo inmediato? ¿Qué va a pasar? O sea, ni siquiera están a 4 grados. ¿Qué creen que pase con las bacterias que se almacenan en estas plaquetas? Proliferan más rápido. Proliferan más rápido. Ahora, por eso es que los límites de tiempo son menos, fíjense, 5 días nada más puede almacenar las plaquetas, porque después de eso el crecimiento bacteriano es inaceptable. Entonces no puedo almacenarle más tiempo. Lo mismo en el caso de los glóbulos rojos, se almacenan a esa temperatura y por este tiempo, justamente por la posibilidad de crecimiento bacteriano, no le puedo llevar más allá. Además de que se inactivan, no sé, los glóbulos rojos no sirven, las plaquetas ya no sirven después de ese tiempo. Entonces es muy importante eso tener en cuenta, ¿sí? ¿Okay? Ahora, el único que sí se almacena a menos 18 grados es el plasma. El plasma sí se puede guardar por mucho tiempo, incluso 2 años, a temperaturas más bajas.
Y esto me permite, digamos, tener gran cantidad de plasma. De hecho, hay bancos de sangre que desechan esto, ¿no? Los plasmas. Y esos plasmas sirven para construir otros elementos. Qué importante entonces poder reunir todos esos plasmas viejos, entre comillas, y utilizarlos para hacer otro producto diferente, ¿no? Vamos a ver más adelante eso. Entonces, quizá nos falta hablar de la lesión por almacenamiento. ¿Qué es esto de la lesión por almacenamiento? Cuando un paquete de glóbulos rojos está almacenado demasiado tiempo, o sea, ya estamos hablando de más de 21 días, más de 35 o cerca a los 35 días, cerca a los 21 días, se produce una fuga de potasio intracelular. Es decir, el potasio que normalmente está dentro de esas células se nos fuga hacia afuera. Entonces, cuando yo le transfundo esa sangre a mi paciente, ¿qué le estoy pasando? Desde este punto. Potasio. ¿Qué va a pasar con el paciente? Hiperpotasemia. Hiperpotasemia y el riesgo de arritmia se hace más grande. Fíjense, no es por nada, pero transfundir no parece buena idea si es que pensamos en todas las cosas malas que pueden pasar, ¿no es cierto? Aumenta la cantidad de amonio y hay pacientes que son especialmente sensibles al amonio. ¿Qué enfermedad es la que puede producirse debido al incremento de amonio en sangre? ¿Alguien sabe? ¿En qué enfermedad el amonio es muy importante? ¿En qué problema? ¿No? Puede causar insuficiencia renal, pues. No tanto en insuficiencia renal, sí un poco, pero no tanto. Más bien en la cirrosis, ¿no? ¿Por qué la cirrosis? La encefalopatía hepática. ¿Alguien sabe por qué se causa la encefalopatía hepática? Cuando no se pueden degradar bien como los desechos y Exacto. esto se va al sistema nervioso central. Se acumula el amonio. El amonio se acumula y llega al sistema nervioso central y produce la encefalopatía. Entonces, miren, en pacientes con, pongamos, hipertensión portal, cirrosis, hipertensión portal, hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, viene, le transfundimos, que da miedo, y le estamos metiendo amonio a sus venas, empeora la encefalopatía, ¿no? Entonces, queda claro que todos estos son factores de riesgo en sus pacientes, además de que va a disminuir el pH. Si el paciente tiene acidosis por shock, por ejemplo, le estamos haciendo que el pH todavía disminuya más, produciéndole más lesión, ¿no es cierto? Y además, disminuye el 2,3-difosfoglicerato. ¿Para qué sirve este 2,3-difosfoglicerato? Para el transporte del CO2, sobre todo a nivel de los glóbulos rojos. Aunque el CO2 tiene otros mecanismos diferentes para poder viajar por la sangre, pero también dificultaría en cierta forma la eliminación del CO2 del organismo. Miren qué importante es considerar estas lesiones por almacenamiento. Miren qué hemos hecho. Hemos politransfundido al paciente, le hemos metido entonces mucho anticoagulante, le hemos producido hipocalcemia, hiperpotasemia, aumento del amonio, disminución del pH. Entonces, transfundir no es bueno y encima le estamos metiendo bacterias que posiblemente generen una sepsis. Entonces, se debe transfundir cuando se debe transfundir, no, ni antes ni después, justo cuando es el momento adecuado, siguiendo las normas de bioseguridad. Ya vamos a ver cuáles son esas normas, ¿sí? Vamos a ver ahora sí el uso de hemoderivados, es la parte que quizá a ustedes les interesa más porque cuando hablamos de transfundir, estos son los criterios que tenemos que manejar. Entonces, en relación a hemoderivados, el primer hemoderivado que tenemos que hablar es la sangre total, es decir, la bolsa con 450 ml, es la sangre total. Se puede utilizar, claro, tiene sus indicaciones. Cuando el paciente viene con shock, con hemorragia aguda, con una pérdida más allá del 25% del volumen sanguíneo, es el momento ideal para utilizar sangre total. De hecho, está muy bien establecido en algunas guías y las recomendaciones de algunos expertos sobre el uso de la sangre total en el contexto de shock y específicamente en el contexto de shock postparto o postcesáreo. Entonces, se ha visto que cambia la mortalidad el hecho de transfundir sangre total. Es decir, que sería indicación importante transfundirle sangre total a una mujer que está perdiendo sangre después de dar a luz, ¿sí? Entonces, muy bueno, se puede usar en ese contexto. También podemos usarlo en el sanguíneo transfusión en neonatos. Pero esas son las dos únicas indicaciones que tenemos para sangre total. No podemos usarlo en otro escenario. Solo en hemorragia aguda
y solo para exsanguíneo transfusión. Entonces, siempre debe transfundirse con filtro y siempre máximo 4 horas. Lo mismo para los glóbulos rojos también, ¿sí? Con filtro y máximo en 4 horas. No podemos demorar un paquete más allá de 4 horas. Entonces, siempre que dice la enfermera, empezamos a las 10 de la mañana, debemos terminar antes de las 2 de la tarde, ¿sí? No podemos pasarnos más allá de 4 horas. Siempre es muy importante fijarnos en el tiempo. Con esto vamos a conseguir elevar la hemoglobina 1 gramo o el hematocrito en 2 a 3%. Igual, por favor, esto es exactamente igual para un paquete globular. Eleva la hemoglobina 1 gramo o el hematocrito 2 a 3%, ¿sí? Cuando transfundimos sangre total. Recuerden, por favor, la única indicación es hemorragia aguda. Ahora, quizá antes de terminar esto, es cierto, la sangre total es lo mejor en el caso de hemorragia aguda, pero ¿qué tan disponible creen que está en el banco de sangre? ¿Creen que haya siempre sangre total lista para usar? No. No, no hay. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a dejar esto aquí pendiente y les voy a explicar por qué la sangre total no está. No es porque el banco de sangre se maneje mal, esté mal administrado, no, no, no. Es porque existen condiciones que se necesita cumplir. Pero vamos a ver más adelante por qué no se puede utilizar o por qué no suele estar disponible esta sangre total para usar en estos pacientes. Bueno, ahora vamos a los glóbulos rojos, o sea, el paquete globular. Ya vimos, paquete globular se debe pasar con filtro y máximo en 4 horas y se debe, siempre, digamos, se debe administrar, ya les dije, no, con filtro y máximo en 4 horas, siempre, esa es la condición. Doctor, ¿Sí? disculpe, ¿qué es eso del filtro? El filtro viene con el equipo especial que les mandan del mismo banco de sangre. Es el equipo de Renoclis que viene con filtrito para evitar que pasen. Ya vamos a ver qué es lo que es. Ya. Entonces, eleva la hemoglobina 1 gramo o el hematocrito en 2 a 3%. ¿Sí? Es muy importante. Igual hacen los glóbulos rojos, igual que la sangre total. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo debo yo utilizar los glóbulos rojos? Es muy importante. Siempre en paciente hemodinámicamente estable. ¿Qué significa? ¿Pacientes con shock? No. No en pacientes con shock. No en pacientes con sangrado agudo. La indicación de sangrado agudo es de la sangre total. En este caso, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable y usualmente usamos la terapia restrictiva. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿se puede usar en shock? Sí, se puede utilizar, pero tiene sus indicaciones. Eso ya es un capítulo aparte que se llama transfusión masiva, ¿no? Transfusión masiva en pacientes con sangrado intenso. Pero eso es ya otra parte y eso se ve en cirugía, cuando vean trauma, van a ver cómo se utilizan los hemoderivados en ese contexto, ¿no? Usualmente los glóbulos rojos se debe esperar que el paciente esté estable y transfundimos cuando el paciente tenga hemoglobina menos de 7. O sea, si el paciente asiste en terapia intensiva, unidad de terapia intensiva, y si mientras esté asintomático, o sea, sin signos ni síntomas asociados a anemia, pues con hemoglobina menos de 7 es cuando transfundimos, ¿sí? Antes de eso no. Si el paciente es postquirúrgico y tiene síntomas, o sea, taquicardia, taquipnea, disnea, pues ahí sí le vamos a transfundir cuando la hemoglobina sea menos de 8. Si tiene cardiopatía, lo mismo, con hemoglobina menos de 8. Síndrome coronario agudo o pacientes que estén sintomáticos, queda abierta esa posibilidad. O sea, por ejemplo, un paciente con infarto agudo miocardio, el cardiólogo tiene que valorar si es necesario o no transfundir. Creo que es muy mala idea tener un paciente con hemoglobina de 8, ¿sí? Y con infarto agudo. ¿Por qué? Incrementa más el área de hipoxia, ¿no? Incrementa más la hipoxia en un paciente que ya tiene este problema. Entonces, el síndrome coronario agudo, sí debemos pensar si o no transfundir con una hemoglobina mayor a 8. Pues eso ya queda mucho a decisión del cardiólogo o del médico que está valorando en este caso al paciente. Y si el paciente es muy sintomático, por ejemplo, digamos que tengo un paciente que sufrió un accidente de tránsito, claro, no llega con sangrado activo en ese momento, ya se controló todo, no hay trauma, digamos que esté perdiendo sangre, pero tiene hemoglobina 9 y está taquicárdico con 120 de frecuencia cardíaca, con 30 respiraciones, está muy disneico, pues ese paciente hay que transfundir, ¿sí? Entonces, si es que está muy sintomático, podemos transfundirle rompiendo la norma de transfundir cuando tenga hemoglobina menos de 7. No sé si queda claro ese punto.
Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué más del paquete globular? Más o menos el paquete globular sí tiene un hematocrito del 70-80%. Recuerden que nosotros por fraccionamiento le vamos a extraer 200 a 250 mililitros de plasma. Es decir, un concentrado, un paquete globular, va a tener de entre 200 a 250 mililitros. Eso es lo que tiene la cantidad, el volumen de un paquete globular. Ya habíamos visto, sí, que se puede almacenar de 1 a 6 grados centígrados hasta por 35 días y se debe administrar siempre con un filtro de 130 a 170 micras. La pregunta, ¿por qué con filtro? ¿Qué es lo que queremos filtrar? Lo que queremos filtrar son glóbulos blancos. Y no nos interesa transfundir glóbulos blancos. ¿Por qué? Los glóbulos blancos tienen la mala costumbre de buscar antígenos y empezar a producir citoquinas en contra de antígenos que ellos no conocen. Supongamos que hay un linfocito que se nos pasó durante la transfusión. Ese linfocito llega, se encuentra en un ambiente nuevo completamente, todo lleno de antígenos, y empieza a producir citoquinas. ¿Cuál será la manifestación del paciente? Un síndrome de respuesta inflamatoria. Exactamente, un síndrome de respuesta inflamatoria. Empieza con fiebre, empieza con hipotensión, empieza con realmente con un SIR, ¿sí me entiendes? Entonces, esto es desencadenado por los leucocitos que vienen del donador. Eso no nos interesa pasar, por eso es que necesitamos nosotros un filtro. Claro que se pasan, ¿no? Pero la idea es que se pasen en poca cantidad, que se pueda controlar esa respuesta, ¿sí? Entonces, para eso es muy importante poner el filtro que hemos visto antes. Y bueno, entonces las indicaciones de forma general es la anemia normovolémica. Es decir, cuando el paciente tiene una anemia normovolémica. Ahora, esto es interesante. Glóbulos rojos leucorreducidos. ¿Qué significa? ¿Qué le voy a transfundir? Glóbulos rojos con disminución de glóbulos blancos. Exacto, menos glóbulos blancos. Ya pasó lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener menos de 5 por 10 a las 8 leucocitos totales. O sea, toda la fundita de glóbulos rojos debe existir menos de 5 por 10 a la 8 leucocitos totales. ¿Qué significa este 5 por 10 a la 8? ¿Cuántos leucocitos serían? ¿Cuántos serían? ¿Alguna idea? Como 500 millones, ¿no? ¿Sí? Menos de 500 millones de leucocitos en toda la bolsa. Esa es la recomendación. Fíjense cuántos leucocitos estamos hablando que reduce, ¿no? Ok. ¿Por qué no transfundimos o necesitamos glóbulos rojos leucorreducidos? Para prevenir la recidiva de reacción febril no hemolítica, que es el 10% de estas reacciones. Ok. ¿Por qué hará fiebre un paciente que recibe un paquete globular en primer instante? ¿Cuál es la explicación? Por lo que nos dijo anteriormente, Doc. De las citoquinas que producen los leucocitos. Entonces, darle leucocitos leucorreducidos para evitar la reacción febril no hemolítica. ¿Sí? Ok. Prevenir la sensibilización HLA. A ver qué significa esto. ¿No es la unión del antígeno con el anticuerpo? Ya, pero HLA es ¿qué antígenos? Son los propios, o sea, Serían, los verán, que tienen. Human Leukocyte Antigens. Antígenos leucocitarios humanos. Humanos, ajá. ¿Sí? Que se detectó en leucocitos, por eso les pusieron ese nombre, pero ya vimos que no están solo en leucos, están en muchos otros tejidos. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que se me entienda mejor. Yo tengo un paciente que tiene insuficiencia renal y que estoy queriendo trasplantar. Este paciente tiene un hermano, ¿sí? Dice, yo le voy a donar el riñón. Ya vamos, le hacemos las pruebas, son compatibles, todo chévere, vamos a trasplantarle el riñón del hermano. Pero tiene otro hermano más y este otro hermano dice, no, pues yo también quiero hacer algo, pero hermano, por lo menos le voy a donar sangre. El doctor dice, necesito justo sangre para transfundirle antes del trasplante. ¿Qué pasa si yo le transfundo
la sangre del hermano, ¿qué va a pasar? Y si tiene sensibilización HLA, ¿qué es lo que va a pasar? Una respuesta inflamatoria. Y fíjense, verán, entran los leucocitos con antígenos del hermano, ¿no es cierto? Y recuerden que son hermanos. Los tres comparten muchas veces antígenos similares porque son hermanos, ¿sí? Entonces ese antígeno llega, el paciente reconoce ese antígeno, dice, ese antígeno no es de los nuestros, se parece, pero no es de los nuestros, y empieza a producir anticuerpos en contra de esos antígenos. ¿Qué pasa cuando ya le quiera pasar el riñón? Rechazo. Va a rechazar. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de sensibilización HLA, hablamos de antígenos leucocitarios humanos. Hablamos de antígenos que están clavados en muchas áreas, no solamente en la sangre, en los leucocitos, sino en otros órganos como riñón, hígado y todos estos. Entonces, realmente, si yo tengo alguien que va a recibir un órgano de mi hermano, es muy mala idea transfundirle sangre del mismo hermano o de otro hermano que tengo por ahí. Porque puede haber un antígeno que compartan entre los dos, que no tenga el donador, y producir esa respuesta. Claro, ustedes dirán que mala suerte, no, si no tiene insuficiencia renal. Encima le transfunden sangre con un antígeno que justo él no tiene y que los dos hermanos sí tienen, pero sí pasa eso, ¿no? No sé si queda claro la idea de esto de la sensibilización HLA. Sí, doc. Doc, ¿y solo esto será entre hermanos, entre familiares? Entre todos tenemos HLA, pero es más frecuente, o sea, que los hermanos compartan los mismos antígenos. Por eso sería buenísimo un donador. ¿Por qué puedo donar yo a mi hermano un riñón? Porque comparto los mismos antígenos y ya no se rechaza. Pero siempre puede haber una variación, nunca es el 100%, siempre existe una variación pequeña y vamos a generar una reacción en contra de esa variación. Entonces, mientras se exponga la primera vez no pasa nada, les controlo. Pero si le expongo la segunda vez, es más intensa la reacción. ¿Sí me entienden? Por eso digo, si le dono sangre antes, ya genero una reacción. Y si le pongo el órgano segunda vez, en segundo tiempo, la reacción es más severa. ¿Sí me entienden? Sí, Doc. Ya. Y obviamente, leucorreducidos permite entonces disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades que se transmiten con los leucocitos, como es el VIH o el citomegalovirus. Recuerden que estos virus pueden meterse dentro de los leucocitos y producir infección. Entonces, es muy importante también para evitar justamente este tipo de problemas. Ok, ¿alguna pregunta de esto? No, doc. Bueno, y No. para que me estuvo preguntando el filtro, aquí está la imagen. Sí, este es un equipo de transfusión. Fíjense, viene con un filtro que permite justamente hacer estos cambios, ¿sí? Entonces, con el equipo, yo alguna vez vi una enfermera, ¿sí? En donde yo trabajo, que le quiso transfundir usando un equipo de crisis simple, ¿no? Casi le cuelgo a la enfermera, no. Se tiene que usar siempre el filtro, ¿sí? Para eso manda el banco de sangre, manda el filtro para que utilicen eso. Es muy importante vigilar eso, ¿ok? Y bueno, vamos a quedarnos aquí el uso de plaquetas. La siguiente clase vamos a ver entonces el uso de plaquetas y otros componentes del plasma. ¿Alguna pregunta tal vez? Doc, el almacenamiento, ¿por cuántos días dijo que podía ser? ¿Por 21 dijo? 21 días usualmente, a menos que usemos el CPDA, que ese se puede almacenar hasta 35 días. Ya, Doc, gracias. Ya. Si me preguntas, muchachos, dejamos hasta ahí. Que les vaya bien. Ya, doc. Gracias. 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 Hasta luego.